primero, lo más importante para el ejército romano era la primera fila. Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué era importante la primera fila? Porque si se rompía la primera fila, podían penetrar los ejércitos enemigos. Y trasladado a mi vida, ¿cómo es? Cuando tú permites algo, el chancla se va hasta el fondo de tu vida. Ya permitiste. Te dan una noticia. Voy a poner un ejemplo tosco. Te dan una noticia. Mira, lo platicamos. Hay gente que realmente está enferma. Es una mentira. Y posiblemente esa realidad de esa enfermedad pudo haber vivido toda una vida sin saberla. Pero nomás fue con el doctor y el doctor le dijo: te quedan 3 meses de vida. ¡Pum! Rompió la primera fila. ¿Por qué? Porque permitió, recibió esa noticia y se absorbió de ella. Y es más, a los 2 meses la persona ya no existe. ¿Por qué? Porque se rompió la primera fila. Vamos a iniciar con el tema. Hoy te voy a hablar de la coraza de justicia. Pero antes de entender coraza de justicia bonita, vamos a Isaías 42:1, por favor. Antes de entender coraza de justicia, te vuelvo a recapitular. Dice la misma palabra de Dios que te vistas de toda ¿qué? ¿De quién es? De Dios. No es tuya. No está hecho por tus elementos, no está hecha por tus características, no es una adhesión de metales, es palabra de Dios o armadura de Dios. Entonces la tenemos que primeramente trasladar a la palabra de Dios. Y para ello vamos a entender justicia. Isaías 42:1 solamente, bonita, por favor. Y dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿qué va a hacer Jesús? Está profetizando de Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? He puesto sobre él mi espíritu. ¿Y qué va a hacer? Él traerá justicia a las naciones. Él va a traer justicia a las naciones. Este libro se escribió 500 años antes de Jesucristo. Te pregunto, ¿en qué consiste la justicia que trajo Jesús? Él trajo la realidad del cielo a la tierra. Eso se llama justicia. Te explico. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? Ayúdame, Alex, profeta, ayúdame. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? ¿Qué anduvo haciendo Jesús? Estuvo estableciendo justicia. ¿Sanó a un enfermo? Sanando enfermos. ¿Sanó a ciegos? Sí. ¿Restauró corazones? Sí. ¿Restauró matrimonios? ¿Restauraba hijos? Esa es la realidad del cielo. Esa es justicia. Justicia tiene 2 vertientes. Una, la más importante, te quita tu condición de pecador. Y la segunda importante es, te eleva a una posición de heredero. Eso. Otra vez, justicia tiene 2 elementos importantes. La primera y más importante es, te quita tu condición de pecador y te eleva a una posición de heredero. La justicia va directamente a la conciencia. Voy empezando. ¿Por qué es importante protegerte con la coraza de justicia? ¿Por qué es importante protegerte? Si fuéramos en el ejército romano y lo trasladáramos físicamente, ahorita lo vamos a entender espiritualmente, pero primero físicamente. Dice la palabra de Dios que los romanos se ponían su cinto porque ahí traían todo su equipamiento y se fajaban bien para poder pelear. Y esa es como un ejemplo de ceñirte para estar preparado ante cualquier situación, ¿sí o no? Bueno, la segunda, se ponían su coraza. ¿Qué protegía su coraza? ¿Qué protegía su coraza? El corazón, los órganos vitales, los más importantes. ¿Y por qué es importante proteger tu corazón? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 10:10, no vayas para allá, porque con el corazón ¿qué? Se cree para justicia. Porque con el corazón ¿qué? Se cree. Porque con el corazón se cree, de ahí emana la fe. Es la parte más importante, es tu esencia. Y es importante protegerla, porque por medio de la verdad se establece justicia. Por medio de la verdad se establece justicia. Ahí mismo, bonita, 42:3, por favor. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Dice que no apagará el pábilo que humeare, y que por medio de la verdad traerá justicia. No entiendo, pastor. Te explico. Anteriormente, para poder alusar, tenían unas lámparas. En aquel tiempo eran de manteca, de ciertos productos que generaban que se mantuviera la flama encendida.
Pero cuando tú apagas, un ejemplo actual para que entiendas, cuando tú apagas un cerillo, hay un hedor que se desprende. Ese es el pábilo cumiare. Y ese olor es feo. Lo que está tratando de decir la palabra de Dios, que Él no va a desechar a nadie. Para la palabra de Dios, Él no desecha a nadie. Te explico, porque quiero llegar a tu conciencia. Levante la mano. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1, como del 24 en adelante. Dice que Él escogió lo vil del mundo. Él escogió lo despreciable del mundo. Él escogió lo que el mundo le parecía lo más terrible. Levante la mano todos los que escogió Dios del mundo. Levante la mano, siéntanse orgulloso. Por eso es importante que entiendas justicia, porque si no todo el tiempo te vas a sentir basura. Para el mundo así te catalogaba. Dios nunca te catalogó así. Para Dios siempre ha sido lo más importante. Por eso es entender justicia. Y Él te decía desde antes de la fundación de los tiempos que tú estabas predestinado para que fueras la niña de sus ojos. Entonces cuando hablen cosas negativas en la misma palabra de Dios, que pudiera ser pecar de humildad, no es para ti. No es para ti. Porque si para el mundo era vil, para Dios nunca lo fui. Para Dios todo el tiempo es lo mejor. Entonces si viene un ataque del enemigo donde te diga es que no puedes imponer manos a la ligera, permíteme, no es mi armadura, no son mis fuerzas, ni mis actos, ni mi santidad. Son las fuerzas, el poder y la santidad de Él en mí. ¿Cómo se ejerce? Pon un dedito, vamos a regresar ahí, Romanos 3:21, para que lo comprendas. ¿Cómo se ejerce? Y ahorita vamos a entender cómo te vas a proteger. Salvador, ¿va a haber boletos ahorita de Miel San Marcos? Va a haber boletos de Miel San Marcos. Va a estar ahí Salvador en la computadora, porque el que guste, porque me habían estado preguntando, por el que guste comprar, amén. Y dice la palabra de Dios, Romanos 3:21, y dice, escucha. Pero ahora, aparte de la ley, no tiene nada que ver con la ley. ¿Qué es lo que tiene que ver? se ha manifestado ¿Qué se manifestó? la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se hablaba en la ley y los profetas. Tan se hablaba que en los profetas acabamos de leer en Isaías 42, ¿sí o no? Ahí se hablaba de la justicia de Dios que iba a ser manifestada en este tiempo. Y sigue diciendo, escucha. Bonita. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo se constituye la justicia? Por medio de la fe en Jesús. Entonces, todo lo que trajo Jesús es la justicia de Dios. Por acá. Todo lo que trajo Jesús es la justicia de Dios. Y Él fue el primer apóstol que bajó del cielo, hablando de la realidad del cielo a la tierra. Viene el Congreso de Mayo y vamos a hablar del cielo a la tierra. Y vamos a traer ponentes de talla internacional que nos van a estar hablando de estas cosas que nosotros ya estamos hablando. Y vas a decir, sí es cierto, ahora sí ya entiendo. Yo pensé que el pastor nada más era el único que fumaba cosas. Créeme, no fumo, ni tabaco. Es palabra de Dios. Palabra de Dios, de verdad, palabra de Dios. Amén. Entonces dice que la justicia se establece a partir de lo que tú crees en Jesús, de lo que tú estás creyendo en Jesús, porque Jesús te trajo un paquete. Esa justicia primeramente tienes que ver cómo está constituido Dios. Es así, Salmos 11:7, bonita, por favor. Salmos 11:7. Y dice, porque así dice la palabra de Dios. Ahorita van a ver, nomás no se me desesperen. Escucha. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Porque Jehová es justo. Es tan justo que ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Espérame, bonita. Escúchame. Dios es justo y ama la justicia. Y quiere que todos nos vistamos de su justicia. Isaías, bonita, 11:5. Escucha. Isaías 11:5.
Y dice la palabra de Dios, escucha. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está hablando ya de elementos con las cuales un militar se viste. Vamos, Isaías 59:17, escucha cómo está vestido Dios. Y dice la palabra de Dios, escucha. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Entonces Dios ya hablaba en el libro de Isaías cómo Dios está vestido. ¿De qué está vestido Dios? De justicia. De justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Ahora te pregunto, ¿qué merece un justo? ¿Qué merece un justo? Todo, A ver, ¿qué merece Dios? todo. Y si Dios es justo, ¿qué merece un justo? Ponle un dedito. Bueno, vámonos. Romanos 3:26. Estoy relacionando para que entendamos justicia, porque justicia va directamente a tu conciencia. Levante la mano todos los que se sientan pecadores, que no les dé pena. Despláyense. Romanos No han entendido el sacrificio de Jesús. O sea, levante la mano los que no han entendido el sacrificio de Jesús, que se sientan pecadores, ¿verdad? ¿Romanos qué? 3:26. Y dice la palabra de Dios, escucha. Con la mira de manifestar en este. Entonces Dios es justo y ama la justicia. Y la justicia de Dios tenía la mirada en manifestar la misma justicia. ¿Cuándo, bonita? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿A fin de qué? De que Él sea el justo. A fin de que Él, ¿quién? Jesucristo. Él es el justo. Y el que justifica. Y Él es el que te justifica. Yo tengo la misma naturaleza de Jesús. Todos digan amén. El pastor es el único justo en este lugar. Digan amén. No, yo también. Yo también. Todos somos justos. No por tus capacidades, no por tus talentos, porque a Jesús le plació regalarte su justicia, porque era imposible que tú la alcanzaras. Entonces Él se vestía con coraza de justicia. Dice en Isaías 59:17, pues te dice: ahora vístete con mi misma coraza. ¿Con qué intención? Para que protejas tu corazón. ¿Con qué intención? Otra vez Isaías 52:3, bonita, y iniciamos con el tema. Todo lo demás era pura introducción. Ahora sí, 52. 42:3, y dice, escucha: no quebrará la caña cascada. Ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad. Por medio de la verdad. Traerá justicia. Por medio de la verdad yo voy a establecer justicia. Te explico. El padre de toda mentira se llama el chanclas. Y él es mentiroso desde el principio, padre de toda mentira, y él todo el tiempo te quiere mentir. Entonces, si tú no estás afirmado con tu cinto, perdón, ahí vino Junior esta vez, no hice ningún movimiento extraño, Si no estás firmado con tu cinto, eso quiere decir que no estás entendiendo la verdad. Por ejemplo, estoy viendo problemas o situaciones económicas. Esa es una mentira. La verdad dice que Él se hizo pobre para que tú experimentaras riquezas. Y está hablando de dinero en el libro de los Hechos. Él se hizo pobre. Entonces yo establezco la verdad, porque la verdad me va a llevar a la justicia. ¿Es justo que un justo tenga problemas económicos? No, claro que no. Por eso la verdad me lleva a la justicia. Mira, Proverbios, bonita, por favor. 12. 17, Alex. Gracias. Amén. No, nada más 17. Y dice, escucha. El que habla verdad. ¿El que qué? El que habla verdad. ¿Qué? Declara justicia. Entonces tú hablas verdad y la justicia de Dios te va a proteger. Pero tenemos que estar hablando verdad. Por eso dice la misma palabra de Dios, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, porque sin querer podemos estar hablando mentiras. Y el gran problema que cuando hablan mentiras es que estamos hablando
lo que el corazón trae. Porque de la abundancia del corazón. Entonces, ¿cómo vas a establecer justicia? ¿Cómo vamos a establecer justicia? Pastor, no le entiendo, no te preocupes. No es un juego de palabras. Para poder comprender justicia, tienes que comprender, o para entender justicia, tienes que entender que no se trata de la justicia del hombre. El gran problema es que queremos pensar como hombres y no estamos pensando como Dios. Por eso te dice que Él te dio la mente de Cristo, para que ya no pienses como hombre. Como hombre no nos da clic, como hombres somos imperfectos, como hombre cometemos cada tontería. Pero Él no ve nada de esas cosas, porque Él está viendo el sacrificio de Jesús. Y tú lo que tienes que estar viendo es lo mismo, el sacrificio de Jesús. Entonces yo me protejo con la coraza de justicia. ¿Para qué? Para proteger mi corazón. ¿Cómo lo voy a proteger? Cuando vengan acechanzas que van directamente a tu corazón y que afectan tu conciencia. Miren, te explico. Y es un buen ejemplo. Y es un ejemplo que nos sucedió en la ciudad de Guadalajara, cuando recién empezábamos a escuchar este mensaje. Hubo una transición entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero estando en Guadalajara, teníamos una pequeña célula. Una pequeña célula, y iban un matrimonio. Nosotros no dábamos la célula, venían a darla. Pero de repente ese día no vino la que nos daba la célula, era una muchacha que se llamaba Gaby Villarreal. No fue y nos tocó a nosotros dar la célula. Lo más normal era una parejita nueva, es que tú los hagas recibir a Jesús en su corazón. Y después de que reciben a Jesús en su corazón, empiezas a orar por ellas. Y cuando empiezas a orar por ellas, empiezas a liberar a la persona de ataduras. Él traía un problema de alcoholismo, traía problemas de alcoholismo y cosas. Entonces estaba yo orando, y de repente empecé a escuchar voces que me decían: ay, ¿a poco ya muy santo? ¿Tú me quieres sacar a mí? Si acuérdate con quién te juntabas, si no te juntabas conmigo. Acuérdate de todo lo que hacías, ¿no te acuerdas? Y empezó a sacar un listonón. Y entonces yo me empecé a sentir chiquito. Y cada vez que me hablaba, pues me ponía más chiquito, porque concluía incorrectamente. Me veía a mí mismo. Ese era del lado izquierdo. Pero de repente del lado derecho escuché una voz que me empezó a decir: oye, nomás te voy a decir una cosa, y pon atención. Me dijo: hijo, ¿lo estás haciendo en tu nombre o lo estás haciendo en mi nombre? En tu nombre, Señor. Pues a trabajar. Y le dije: en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de alcoholismo. En el nombre de Jesús, fuera todo desarraigo, todo espíritu de amargura en tu corazón que haya provocado caer en el alcoholismo. Y empezó a contornarse, y ese día fue liberado, porque no fue en mis fuerzas, fue en las fuerzas de Él. Por eso lo primero que te dice Efesios 6:10 es: fortalécete en el Señor y en su poder. Y dice la misma palabra de Dios que recibirás ese poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y entonces me vas a dar testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra, porque yo voy a exaltar tu nombre, te dice el Señor. Yo haré cosas grandes. ¿Por qué? Porque tú solamente estás creyendo en mí. Yo soy el que voy a ir por delante de ti como poderoso gigante. Yo soy el que va por delante como poderoso gigante. Yo soy el que va por delante, quitando a la diestra y a la izquierda. Y aunque se levantaren contra ti, delante de ti caerán. Y si 1000 se levantan, pues un montón a la izquierda, otro montón a la derecha, y a ti nadie te quitará. Sobre eso me voy a estar protegiendo. ¿Qué? Mi corazón. Mi corazón, porque es lo más importante. Mi corazón. Efesios 4:28, bonita, mi corazón. Pero si del corazón emana la vida, es importante lo que estamos hablando. Efesios 4:28, y dice la palabra de Dios, escucha: el que hurtaba, no hurte 29. más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A ver, ¿cuántas? Ninguna. 25, bonita, ahí mismo el 25. Y dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira. ¿Y qué tienes que estar hablando? Habla verdad. Habla verdad.
Y la verdad no es un concepto, la verdad se llama Jesucristo. Y Él vino a traerte un paquete, por eso te dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Nadie va al Padre si no es por medio de mí, te dice la misma palabra de Dios. Primera de Pedro, bonita, 4:11. Vamos. Y dice, porque así dice. Amén. Está escrito, ahorita lo van a ver, la palabra de Dios. Si alguno habla, ¿Cómo tiene que estar hablando? hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué tienes que estar hablando? Conforme a las palabras de Dios. La palabra de Dios. Conforme a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y dice la palabra de Dios que Él ha puesto su palabra en tu boca y en tu corazón. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Va directamente conectado el corazón con lo que nosotros hablamos. Por eso es importante proteger la coraza. Que tu corazón, ¿de qué está constituido esa coraza? De latón, no. De acero como Superman, tampoco. De Batman, plástico así fortalecido, menos. ¿De qué, pastora? De justicia. Está protegida de justicia, de la misma justicia de Dios. Para cuando te digan: eres esto, eres aquello. Porque muchas veces en la misma casa es cuando más nos tratan de afectar. Y el problema no es que nos digan, el problema es que lo creamos. ¿Te afecta un chisme? ¿Qué dice que no estás ni fajado el cinturón, ni protegido tu coraza? Es que habló de mí. Y primero, ¿de quién viene? Pero es que a mí, de mí nadie habla. A ver, otra vez. Primero, ¿de quién viene? ¿Verdad? Pero es que de mí no van a hablar, nadie se va a burlar. Segundo, es que podrán decirme todo, pero mi madrecita es así me la respetan. No te creas más, Pero de verdad, hay cosas que no te tienen que estar afectando. ¿Por qué? Porque son cosas que te detienen. Son estorbos, son distractores. Ahora, una cosa es la justicia de Dios y otra cosa es la justificación del hombre. Otra vez, una cosa es la justicia de Dios y otra cosa es la justificación del hombre. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo digo, al cabo, ya estoy perdonado, entonces la gracia se cae. Porque hay un gran problema con la culpa. Cuando eres culpable y eres consciente que eres culpable, normalmente el culpable se hace víctima. Así es que si estás en esas características, identifica y protégete en la justicia de Dios y no te justifiques en la justificación del hombre. ¿Sí han visto? Te explico. Cuando le debes a alguien, ¿cómo está el que debe? Si le debe a alguien y lo ve en el centro comercial, no, se esconde. ¿Por qué? Porque tiene culpa. Y no nada más tiene culpa, también se hace la víctima. Hazle como quiera, no te voy a pagar. Como sea, hazle como sea. Nomás me andas cobrando y nos hacemos las víctimas. Esa no es tu actitud ante las situaciones. Porque hay situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. Te estoy hablando, ponle un dedito ahí todo otra vez. Efesios 4:11, 10 y 11. Efesios 4, 10 y 11. Escucha. Amén. El que descendió es el mismo. No. Sí, perdón. Efesios 6:10, bonita. 6:10. Perdón. Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, mi armadura es para protegerme en contra del chanclas. Muchas veces, chanclas utiliza instrumentos y a veces somos instrumentos. Y tenemos que diferenciar cuando realmente estemos haciendo algo mal y cuando realmente no estamos haciendo algo mal. Pero aún así, mi conciencia la establezco sobre el sacrificio de Jesús, sobre lo que vino a traer en mí. Porque es muy común, y lo expliqué la semana pasada y lo vuelvo a repetir esta semana. Es muy común que cuando la primera fila se rompe, cuando permitimos que un pensamiento entre, entonces caemos en depresión y bajamos al nivel del chanclas. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo al chanclas: polvo eres. A eso nos dijo a nosotros. Le dijo que andará en el piso y tragará todos los días. ¿Qué crees? Y nosotros somos polvo, y en polvo nos convertiremos. Somos el alimento del chanclas. Hasta cuando nosotros identificamos nuestra postura. Por lo tanto, escucha bien, por lo tanto, entender justicia, te lo dije hace ratito, no nada más me quita mi condición. No entiendo, pastor. Te explico. Y de esa vamos a la parte final de la primera etapa. Son 3. Lucas 18:9. ¿Me puedes ayudar, hijo? Con el órgano. Lucas 18:9. Y dice, porque así dice, a unos, porque está escrito la palabra de Dios. Escucha. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno se creía justo y el otro no se creía justo. Y sigue diciendo, escucha. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Te explico. Uno establecía su propia justicia. Yo me porto bien. Yo hago las cosas a mi manera. Yo soy completamente perfecto. Pero al momento que estaba describiéndose, demeritaba todo lo que había alrededor. Él era su propia justicia. Y te dice la palabra de Dios, termina diciendo: ¿quién crees que de los dos bajó justificado? El otro dijo: ¿sabes qué onda? Mi condición no puede. Sé tú propicio a mí, porque mi condición es de pecador. La clave aquí no es que él haya dicho que era un pecador. Eso no tiene nada que ver. La clave aquí es que él está diciendo: tú sé propicio a mí. Porque propicio es un término bíblico, 100% bíblico. Propicio viene de propiciación, y propiciación viene de propiciatorio. Y propicio, propiciación o propiciatorio significa aquel mediador o aquel que está abogando por ti. Primeramente vamos a entender qué es propiciación. Vamos a ir al libro de Éxodo 25:17. Éxodo 25:17. Y dice, porque así dice la palabra de Dios: Harás un propiciatorio de oro fino,
cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Te explico. Estaba el arca del pacto. Era como una cajita de zapatos. Adentro del arca del pacto, lo puedes ver en Hebreos 9:1 en adelante. No vayas para allá. Los que están anotando, anótalo. Adentro del arca del pacto se encontraba el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Por encima, Dios le dijo a Moisés que hiciera, más despacio, más bajito. Por encima, Dios le dijo a Moisés que hiciera un propiciatorio. Y arriba del propiciatorio, que lo hiciera de oro fino, para que estuvieran 2 querubines. Los querubines tenían sus alas hacia dentro del propiciatorio. Ahora bien, ¿qué hacían los querubines ahí? Si recapitulamos, cuando Dios sacó de Adán del Edén, lo que puso protegiendo el Edén eran unos querubines para que ya no pudiéramos entrar ahí. Ahora bien, estos querubines no estaban protegiendo el propiciatorio. Esos querubines nos estaban protegiendo a nosotros porque tenían las alas hacia adentro. Le estaban recordando a Dios el acto de reconciliación, porque arriba del propiciatorio se esparcía la sangre del sacrificio que se había hecho afuera en los atrios. Ahora escucha. En ese sacrificio, cuando Dios veía agradable ese sacrificio o la sangre esparcida en el propiciatorio, la ira de Dios quedaba consumada. Y ese acto se hacía año con año o una vez al año. Y todos los años se hacía. Pero vino Jesús a hacer esa propiciación. Hacer ese propiciatorio. Y te sigo explicando, Romanos 3:22 en adelante, y te sigo explicando. ¿Cómo se llama esta visión, esta congregación? Justicia y amor. Lo que más hablamos es de justicia. Esos son temas que para cualquiera que tiene ya un tiempo es papilla. Es papilla. Es justicia, es identidad, porque justicia te da identidad. ¿Entiendes todo el sacrificio que vino a hacer Jesús? Todo el sacrificio. Ahora bien, dice Romanos 3:22, escucha. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿En qué consiste? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo son? Justificados gratuitamente por su gracia. Entonces fue un acto gratuito por su gracia. ¿Te costó? ¿Te costó? ¿Tuvo un costo? ¿Tuvo un costo? Popo, tuvo un costo. La sangre de Jesucristo. Para nosotros es gratis, es gracia. ¿En qué consiste esa gracia bonita? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Al que Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre. De la fe en su sangre, en su sacrificio, en lo que vino a dar. Entonces, cuando viene el chanclas y te dice: mugroso, animal rastrero, escoria de la vida, te odio, te odio. Yo me protejo con el escudo, perdón, con la coraza de justicia. Yo no soy lo que tú crees que yo soy. Yo no soy lo que el chanclas dice que soy. Yo no soy lo que los hombres dicen que soy. Yo soy
lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Y si la palabra de Dios dice que yo soy la niña de sus ojos, yo lo creo. Si la palabra de Dios dice que pondrá como cabeza y no como cola, si la palabra de Dios dice de mí que prestaré a muchos, pero nunca pediré prestado, yo lo creo. Si la palabra de Dios dice que mis hijos son saetas en mis manos, yo lo creo. Si la palabra de Dios habla de las maravillas y prodigios, Isaías 41:10, bonita, por favor, Isaías 41:10. Si yo estoy en una situación complicada, si estoy en una situación temerosa, si estoy en una situación agravante, ¿cómo voy a enfrentar esa situación? El cinto me habla de mi actitud, pero la coraza me habla de mi posición, de cómo tengo que enfrentar esa posición. Y entonces dice Isaías 41:10, bonita, por favor. No temas.